Buenas noches a todos. Soy alguien que ha dedicado años a investigar las historias más oscuras y perturbadoras de nuestro México, esas que se cuentan en voz baja cuando cae la noche. Hoy quiero compartirles una leyenda que me ha quitado el sueño desde que la escuché por primera vez en las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se trata de la Quebrantahuesos, una de las criaturas más terroríficas que habitan en el imaginario colectivo de esta región. Según cuentan los ancianos del lugar, esta entidad no siempre fue un monstruo. Hace muchos años, en los primeros tiempos de San Cristóbal, era una mujer de carne y hueso que ocultaba un secreto tan oscuro que helaba la sangre de cualquiera que lo descubriera. La leyenda habla de brujería, de pactos prohibidos y de una transformación tan horrible que cambió para siempre la vida de quienes la presenciaron. Lo que hace esta historia particularmente aterradora es que, hasta el día de hoy, muchas personas en Chiapas juran haber escuchado en noches de luna llena un sonido escalofriante, un chirrido de huesos que recorre el cielo oscuro, recordándoles que hay cosas en este mundo que escapan a toda comprensión. Pero dejemos que la historia hable por sí misma. Todo comenzó hace muchísimos años, cuando San Cristóbal era apenas un poblado pequeño rodeado de montañas y neblina. En una de las casas más humildes del pueblo, vivía un hombre trabajador y honesto junto a su esposa. Él era carpintero. Pasaba los días tallando madera y fabricando muebles para las familias del lugar. Su esposa, por su parte, era conocida por ser callada y reservada. Los vecinos la describían como una mujer de mirada profunda, de esas que parecen ver más allá de lo que los ojos normales pueden captar. Nadie en el pueblo, ni siquiera su propio marido, sabía lo que ella hacía cuando todos dormían. Durante el día era la esposa perfecta, cocinaba, limpiaba la casa, iba al mercado a comprar verduras y maíz. Pero cuando caía la noche, especialmente en las noches de luna llena, algo en ella cambiaba por completo. El carpintero había notado algo extraño en su esposa desde hacía varios meses. Cada vez que la luna se mostraba redonda y brillante en el cielo, ella insistía en prepararle una bebida especial antes de dormir. Le decía que era un té de hierbas para que descansara mejor, que sus días de trabajo eran muy pesados y necesitaba un sueño profundo. Él, confiado y sin sospechar nada malo, se lo bebía sin hacer preguntas. Y efectivamente, caía en un sueño tan pesado que no despertaba hasta que el sol ya estaba alto en el cielo. Pero lo que el carpintero no sabía era que esa bebida no era un simple té, era una pócima, un brebaje preparado con hierbas oscuras y palabras antiguas, diseñado específicamente para mantenerlo dormido mientras su esposa salía de la casa, para realizar actos que desafían toda lógica y razón. Durante meses esto se repitió una y otra vez, cada luna llena, la misma rutina, el té, el sueño profundo, y por la mañana, su esposa ya estaba despierta preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Pero había algo que el carpintero no podía ignorar. Cada vez que amanecía después de esas noches, se sentía intranquilo, como si algo terrible hubiera ocurrido mientras él dormía. Y no solo eso, los vecinos comenzaron a hablar. Decían que en las noches de luna llena se escuchaba un sonido horrible que venía del cielo. Un chirrido agudo y penetrante, como si alguien raspara huesos contra piedras. El sonido recorría todo el pueblo, desde el centro hasta las casas más alejadas cerca del panteón. Los perros aullaban aterrorizados, los niños se despertaban llorando, y los adultos se encerraban en sus casas rezando para que esa cosa, lo que fuera, no se acercara a sus ventanas. Algunos decían que era un ave de mal agüero, otros que era el diablo mismo recorriendo el pueblo en busca de almas. Pero nadie se atrevía a salir a comprobarlo. El miedo era tan grande que ni siquiera los hombres más valientes del lugar se animaban a poner un pie fuera de sus casas cuando escuchaban ese sonido. El carpintero escuchaba estas historias en el mercado, en la iglesia, en la taberna. Y aunque trataba de no darles importancia, algo en su interior le decía que había una conexión entre esos ruidos y las noches en que su esposa le daba aquel té. Pero se negaba a creerlo. Su esposa era una mujer devota, iba a misa los domingos, rezaba el rosario. ¿Cómo podría estar involucrada en algo tan terrible? Una noche, sin embargo, todo cambió. Era nuevamente luna llena, y como siempre,
Su esposa le preparó el té. Pero esta vez, algo hizo que el carpintero actuara diferente. Tal vez fue la intuición, tal vez fue el miedo acumulado por tantas historias escuchadas. El caso es que cuando ella le dio la taza, él fingió beberla, pero en realidad derramó la mayor parte del líquido en el suelo de tierra de su casa cuando ella no estaba mirando. Se acostó en su petate e hizo como que se dormía, pero mantuvo sus sentidos alerta. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba. Pasó 1 hora, tal vez 2, y cuando creyó que no pasaría nada, escuchó a su esposa levantarse. Abrió apenas los ojos lo suficiente para ver sin ser descubierto. Su esposa se puso un rebozo negro, tomó una bolsita de tela que guardaba escondida bajo las tablas del piso y salió de la casa sin hacer ruido. El carpintero esperó unos segundos y luego se levantó. Su cuerpo temblaba. No sabía si por el miedo o por la anticipación de lo que estaba a punto de descubrir. Salió de la casa y la siguió a una distancia prudente, escondiéndose entre las sombras y los árboles que bordeaban el camino. Su esposa caminó por las calles vacías del pueblo con paso firme y decidido. No iba hacia el mercado ni hacia la iglesia. Iba en dirección contraria, hacia las afueras del pueblo, hacia donde estaba el viejo panteón. El carpintero sintió que las piernas le flaqueaban, pero continuó siguiéndola. La luna llena iluminaba el camino con una luz plateada y fría que hacía que todo se viera irreal, como si estuviera en medio de una pesadilla. Los árboles proyectaban sombras alargadas y retorcidas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Su esposa llegó a un claro cerca del panteón, un lugar apartado donde nadie se atrevía a ir de noche. Allí se detuvo y sacó de la bolsita que llevaba un puñado de ceniza. Con movimientos precisos, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, comenzó a dibujar un círculo perfecto en el suelo. El carpintero se escondió detrás de un árbol grande, conteniendo la respiración, observando cada movimiento de ella. Cuando terminó de hacer el círculo, su esposa se metió dentro de él y se quedó de pie en el centro. Levantó los brazos hacia la luna y comenzó a murmurar palabras en un idioma que él nunca había escuchado. Las palabras sonaban antiguas, oscuras, como si no pertenecieran a este mundo. El aire alrededor comenzó a sentirse pesado, denso, y una brisa helada empezó a soplar a pesar de que antes no había ni un soplo de viento. Entonces su esposa gritó con una voz que no parecía humana: «¡Bájate, carne!». Lo que el carpintero vio a continuación lo dejó paralizado de terror. La piel de su esposa comenzó a desprenderse de su cuerpo como si fuera un vestido que se quitara. La carne se deslizó hacia abajo, cayendo en pedazos alrededor de sus pies, hasta que lo único que quedó de pie fue un esqueleto completo, blanco y brillante bajo la luz de la luna. El carpintero quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no le respondía. Estaba clavado en el suelo, obligado a presenciar aquella abominación. El esqueleto de su esposa se movió, extendió los brazos huesudos, y de la nada aparecieron alas negras y grandes que brotaron de su espalda. No eran alas de ave normal, eran alas grotescas, deformes, con plumas que parecían estar hechas de oscuridad pura. Entonces el esqueleto comenzó a elevarse del suelo. Con cada movimiento de sus alas, se escuchaba ese chirrido terrible que todo el pueblo conocía tan bien. Era el sonido de los huesos rozando entre sí, amplificado de alguna manera antinatural. El esqueleto se elevó más y más alto, hasta que comenzó a volar en círculos sobre el pueblo, emitiendo ese sonido escalofriante que helaba la sangre. El carpintero finalmente pudo moverse. Con las piernas temblorosas y las lágrimas corriendo por su rostro, corrió de regreso al pueblo. No sabía a dónde ir, pero sus pies lo llevaron directamente a la iglesia. Golpeó la puerta con desesperación hasta que el cura abrió, molesto por haber sido despertado a esas horas de la noche. Pero cuando vio el estado del carpintero, pálido como un muerto, sudando y temblando, supo que algo terrible había pasado. Lo hizo entrar y le dio agua bendita para que se calmara. Entre sollozos y con voz entrecortada, el carpintero le contó todo lo que había visto.
El cura escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando el carpintero terminó su relato, el religioso suspiró profundamente y dijo que conocía historias de brujas que hacían exactamente eso, que abandonaban su carne para volar por las noches y realizar actos malignos, que tenían pactos con entidades oscuras que las ayudaban en sus vuelos nocturnos. El cura le dijo que había una forma de detenerla, pero que tenía que ser valiente y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Le explicó que debía esperar a la siguiente luna llena, fingir que se tomaba el brebaje otra vez, y cuando ella saliera, debía ir al lugar donde había visto la carne de su esposa y esparcir sobre ella sal y agua bendita. La sal y el agua bendita romperían el hechizo, y la carne no obedecería cuando ella intentara volver a ponérsela. El mes que siguió fue el más largo en la vida del carpintero. Cada día que pasaba, miraba a su esposa y veía a un monstruo disfrazado de mujer, pero ella no sospechaba nada. Seguía con su rutina normal, como si nada hubiera pasado. Él trataba de actuar con normalidad, pero por las noches no podía dormir. Las imágenes de aquel esqueleto volador lo perseguían incluso con los ojos abiertos. Finalmente llegó la noche esperada. La luna volvió a estar llena y redonda en el cielo. Su esposa le preparó el té como siempre, y él lo aceptó con manos temblorosas. Fingió beberlo y se acostó, simulando caer en un sueño profundo. Escuchó a su esposa levantarse y salir de la casa. Esperó unos minutos, tomó la botella de agua bendita y la bolsita de sal que el cura le había dado, y la siguió nuevamente. Todo sucedió exactamente igual que la vez anterior. Ella llegó al claro, dibujó el círculo de ceniza, se metió en él y gritó aquellas palabras terribles. La carne cayó de su cuerpo y el esqueleto con alas negras se elevó hacia el cielo, llenando la noche con ese chirrido de huesos que hacía que hasta los árboles parecieran temblar de miedo. En cuanto el esqueleto desapareció en la oscuridad del cielo, el carpintero corrió hacia el círculo. Allí estaba la carne de su esposa, amontonada en el suelo como ropa sucia. Con manos temblorosas, comenzó a esparcir la sal sobre ella, murmurando oraciones que el cura le había enseñado. Luego roció el agua bendita por todas partes. La carne comenzó a sisear y humear, como si la estuvieran quemando, aunque no había fuego. Cuando terminó, huyó del lugar y se escondió nuevamente detrás del árbol esperando. Las horas pasaron lentamente. El cielo comenzó a aclararse en el horizonte, anunciando la llegada del amanecer. Y entonces, escuchó el chirrido acercándose. El esqueleto descendió del cielo y aterrizó dentro del círculo. Con voz desesperada gritó: «¡Súbete, carne!». Pero la carne no se movió. Ella lo intentó una y otra vez, cada vez con más desesperación en su voz. «¡Súbete, carne!», repetía sin cesar. Pero la carne permanecía inmóvil en el suelo, rechazándola. El sol comenzó a asomar en el horizonte. Los primeros rayos de luz tocaron el esqueleto, y éste comenzó a emitir un chillido agudo y horrible, mucho peor que el chirrido de sus huesos. El esqueleto corrió en círculos dentro del límite de ceniza, atrapado, sabiendo que no podía recuperar su forma humana. Cuando el sol salió completamente, algo todavía más terrible sucedió. El esqueleto comenzó a transformarse. Las alas crecieron, el cuerpo se cubrió de plumas negras y brillantes. La cabeza se alargó formando un pico curvo y filoso. En cuestión de segundos, donde antes había estado el esqueleto de su esposa, ahora había un ave enorme, negra como la noche, con ojos rojos que brillaban con odio y desesperación. El ave lanzó un graznido terrible que resonó por todo el pueblo, despertando a todos los habitantes. Luego alzó el vuelo y desapareció en las montañas, condenada a vagar para siempre en esa forma, sin poder volver a ser humana, sin poder volver a su vida anterior. Desde ese día, los habitantes de San Cristóbal aseguran que cuando ven un ave negra de gran tamaño volando en círculos sobre el pueblo, especialmente en noches de luna llena, es la quebrantahuesos, la bruja que perdió su carne y quedó condenada a vivir como un ave de rapiña. Dicen que su presencia anuncia desgracias, que si sobrevuela una casa, alguien de esa familia enfermará gravemente,
El carpintero nunca volvió a ser el mismo. Se mudó a otro pueblo, pero cuentan que hasta el día de su fallecimiento tuvo pesadillas con aquel esqueleto volador. Y en las noches de luna llena, cuando el viento sopla entre las calles de San Cristóbal y se escucha un chirrido lejano en el cielo, los ancianos les dicen a los jóvenes: cierren las ventanas y no miren hacia arriba. Es la quebrantahuesos que busca su carne perdida. Esta es la leyenda que me contaron en Chiapas, una historia que me ha perseguido desde entonces. Y aunque muchos la consideren solo un cuento para asustar niños, hay algo en la forma en que los lugareños la cuentan, con esa mirada seria y ese tono de voz bajo, que te hace pensar que tal vez, solo tal vez, hay algo de verdad escondido en estas palabras. Buenas noches, y que tengan cuidado en las noches de luna llena. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Durante años he intentado olvidarla, borrarla de mi mente como si fuera una pesadilla más. Pero las pesadillas no dejan cicatrices en el alma como lo hizo aquella época oscura en San Cristóbal de las Casas. Todo comenzó cuando llegué a trabajar en la construcción del puente. Era apenas un joven de 20 años, recién llegado de un pueblo cercano, buscando una oportunidad para ganar algo de dinero y ayudar a mi familia. El proyecto era ambicioso. Las autoridades querían un puente firme que resistiera las furiosas crecidas del río. Ese río que todos conocíamos como el río de los caracoles. Ya habían intentado construir otros puentes antes, 6 en total, y todos habían terminado destrozados por las aguas furiosas durante las temporadas de lluvia. Las piedras caían, la madera se partía, y los esfuerzos de años se perdían en cuestión de horas. Pero esta vez, decían, sería diferente. Esta vez el puente iba a durar para siempre. Los primeros días de trabajo fueron normales. Llegábamos al amanecer, cuando la neblina todavía cubría el valle como un manto gris. Cavábamos, cargábamos piedras, mezclábamos la argamasa. El capataz era un hombre duro, de pocas palabras, pero justo. Nos pagaba lo acordado cada semana y nos dejaba descansar los domingos. Yo compartía cuarto con otros 3 trabajadores en una casa vieja del barrio de la Merced. Por las noches, después de la jornada, nos sentábamos a comer frijoles y tortillas, tan cansados que apenas teníamos fuerzas para hablar. Todo cambió cuando apareció él, un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos que parecían ver cosas que los demás no podíamos ver. Decían que era un sabedor, alguien que conocía los secretos antiguos, las palabras que podían hablarle al viento y a la tierra. Llegó una tarde, cuando estábamos teniendo problemas con uno de los pilares. Por más que intentábamos, la estructura no se mantenía firme. La tierra parecía rechazar los cimientos, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. El capataz lo llamó para que nos ayudara. Recuerdo que el anciano caminó lentamente alrededor del lugar, tocando el suelo con sus manos arrugadas, murmurando palabras en una lengua que no reconocí. Todos lo observábamos en silencio, con una mezcla de curiosidad y respeto. Después de un largo rato, se detuvo frente al capataz y habló con voz firme. Lo que dijo nos heló la sangre. Según él, el río tenía hambre. El espíritu del agua estaba enojado porque íbamos a cruzar su territorio sin pedir permiso. Y para que el puente pudiera mantenerse en pie, para que resistiera las tormentas y el paso del tiempo, el río necesitaba ser alimentado, necesitaba 7 ofrendas. 7 presentes que debían quedar enterrados en los cimientos, uno en cada pilar del puente. Al principio no entendimos bien a qué se refería. Pensamos que hablaba de animales, quizás de algún ritual con flores o incienso, pero cuando terminó de explicar, un silencio pesado cayó sobre todos nosotros. El anciano hablaba de algo mucho más terrible. Hablaba de 7 cabezas. 7 cabezas humanas que debían ser enterradas en la base de cada arco para que la estructura se mantuviera firme. Me reí nervioso cuando lo escuché. Pensé que era una broma macabra, una historia para asustarnos. Varios de mis compañeros también rieron, pero fue una risa incómoda, forzada. El capataz no dijo nada. Solo se quedó mirando al anciano con una expresión que no pude descifrar. Esa noche, en nuestra pequeña habitación,
Ninguno de nosotros pudo dormir bien. Las palabras del sabedor resonaban en mi cabeza una y otra vez. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, o al menos eso parecía. Seguimos trabajando, pero había algo diferente en el ambiente. Los hombres hablaban menos, evitaban mirarse directamente a los ojos. El capataz parecía preocupado, siempre vigilante, como esperando algo. Y entonces empezaron las noticias. La primera vez que escuché sobre el hallazgo fue en el mercado. Una vendedora de verduras contaba entre lágrimas que habían encontrado el cuerpo de un hombre cerca del río, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Le faltaba la cabeza. Las autoridades dijeron que probablemente había sido un accidente, que tal vez se había ahogado y los animales habían hecho el resto. Pero la gente comenzó a murmurar. Comenzaron a recordar las palabras del anciano. Pasó una semana y apareció otro. Esta vez era un joven que trabajaba en el campo. Lo encontraron al alba, tendido en un camino que llevaba hacia las afueras de la ciudad. Mismo horror, misma ausencia. Su cabeza nunca fue encontrada. El miedo empezó a extenderse por San Cristóbal como una enfermedad. La gente dejó de salir de noche. Las madres no dejaban que sus hijos jugaran fuera de casa después del atardecer. Los hombres caminaban en grupos, vigilando las sombras. Yo quería irme. Quería tomar mis pocas pertenencias y regresar a mi pueblo, olvidarme del puente y del dinero. Pero necesitaba el trabajo. Mi familia dependía de lo que yo pudiera enviarles. Así que me quedé, aunque cada mañana al llegar a la obra sentía un nudo en el estómago. El tercer hallazgo ocurrió apenas 3 días después del segundo. Luego vino el cuarto, y el quinto. Todos hombres. Todos encontrados en diferentes partes de la ciudad, siempre sin cabeza, siempre cerca de zonas oscuras y solitarias. La ciudad entera vivía aterrorizada. Los sacerdotes hablaban del demonio. Los viejos hablaban de maldiciones antiguas. Y nosotros, los que trabajábamos en el puente, sentíamos las miradas acusadoras de la gente. Una noche, uno de mis compañeros de cuarto no regresó a dormir. Era un hombre callado, de unos 30 años, que siempre guardaba sus pensamientos para sí mismo. Al día siguiente tampoco apareció en la obra. El capataz dijo que probablemente se había ido del pueblo, que muchos estaban huyendo por el miedo. Pero yo vi algo en sus ojos. Vi culpa. Vi conocimiento. Esa misma tarde encontraron el 6º cuerpo. Esta vez era mi compañero de cuarto, el que había desaparecido la noche anterior. Lo hallaron cerca del puente, a menos de 100 metros de donde trabajábamos todos los días. Cuando me dieron la noticia, sentí que las piernas se me doblaban. Ya no podía engañarme más. Ya no podía fingir que todo era coincidencia. Los números coincidían perfectamente. 6 hallazgos, 6 pilares del puente ya construidos. Quedaba uno solo por terminar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi catre, mirando el techo de madera, escuchando los ronquidos de los otros trabajadores que aún dormían en la habitación. Me preguntaba quién sería el siguiente. Me preguntaba si sería yo. Pensé en huir, en levantarme en ese mismo momento y correr hasta perderme en la oscuridad. Pero el miedo me paralizaba. Además, una parte de mí necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando realmente. Al día siguiente llegué temprano a la obra. El sol apenas empezaba a salir y la niebla todavía cubría el río. Me escondí detrás de unos árboles cercanos, en un lugar desde donde podía ver todo sin ser visto. Los trabajadores fueron llegando poco a poco, como siempre. El capataz llegó último acompañado del anciano sabedor. Los vi hablar en voz baja, mirando hacia el último pilar, el que faltaba por terminar. Durante todo el día observé. Vi cómo trabajaban, cómo mezclaban el cemento, cómo colocaban las piedras. Todo parecía normal, excepto por un detalle que me puso la piel de gallina. En la base del último pilar, antes de empezar a construir, el anciano realizó una ceremonia. Sacó de un costal algo envuelto en tela oscura. No pude ver qué era exactamente desde mi escondite, pero la forma era inconfundible. Redonda. Del tamaño de una cabeza humana.
Lo vi colocar el bulto en un hueco cavado en la tierra, exactamente donde se levantaría el último pilar. El capataz y otros 2 hombres lo observaban en silencio. Luego comenzaron a echar tierra sobre el hueco, a colocar piedras, a construir como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde donde estaban. Cuando terminaron el último pilar, el puente finalmente quedó completo. Y fue extraño, porque desde ese momento la estructura pareció asentarse de una manera diferente, como si la tierra finalmente la aceptara, como si el río ya no empujara contra ella. El puente blanco se mantuvo firme, sólido, desafiante ante las aguas. Esa misma noche abandoné San Cristóbal. Tomé mis pocas cosas y me fui antes del amanecer, sin despedirme de nadie, sin recoger el pago que me debían. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar, de ese puente, de esos secretos enterrados en sus cimientos. Los años pasaron. Me establecí en otro estado, formé una familia, intenté construir una vida nueva, pero las pesadillas nunca me abandonaron. Cada noche veía esas 7 figuras sin rostro, caminando en la niebla, buscando lo que les habían quitado. Escuchaba sus voces llamándome desde el río, reclamándome por haber sido testigo y no haber hecho nada. Hace poco supe que el puente blanco sigue en pie, después de tantos años. Dicen que es el puente más resistente de toda la región, que ha soportado las peores tormentas, las crecidas más violentas del río. La gente lo cruza todos los días sin saber lo que hay debajo, sin saber el precio que se pagó por esa firmeza. A veces me pregunto si hice bien en guardar silencio, si debí haber denunciado lo que vi, aunque nadie me hubiera creído. Pero en el fondo, sé que no habría cambiado nada. El puente estaba destinado a construirse, el río iba a ser alimentado de una forma u otra. Esas eran fuerzas más antiguas que cualquiera de nosotros, fuerzas que no entienden de leyes ni de moral humana. Lo que más me atormenta no es el recuerdo de aquellos días terribles. Es algo que pasó años después, cuando finalmente reuní el valor para regresar a San Cristóbal. Fue solo una visita rápida, un asunto que no pude evitar. Tuve que cruzar el puente blanco. No había otra ruta posible. Mientras mi auto avanzaba sobre esa estructura sólida y firme, sentí algo extraño. Un frío que venía desde abajo, que atravesaba el metal y el concreto y llegaba hasta mis huesos. Miré por la ventana hacia el río que corría debajo, y juro que vi algo en el agua. 7 figuras oscuras paradas en la orilla, mirando hacia arriba. Mirándome, aceleré sin pensar, con las manos temblando sobre el volante. Cuando llegué al otro lado del puente, me detuve a un costado del camino, con el corazón a punto de estallar. Me tomó varios minutos recuperar la calma, convencerme de que había sido solo mi imaginación, un truco de la luz sobre el agua. Pero cuando volví a mirar hacia atrás, hacia el puente blanco que se alzaba majestuoso sobre el río, supe la verdad. Aquellos 7 no se habían ido. Siguen ahí, atrapados en los cimientos, sosteniendo el puente con su sacrificio involuntario. Y seguirán ahí mientras la estructura permanezca en pie. Ahora vivo lejos, muy lejos de Chiapas. Pero cada vez que cruzo un puente, cualquier puente, no puedo evitar preguntarme qué hay enterrado en sus bases. ¿Qué secretos oscuros sostienen esas estructuras que usamos todos los días sin pensar? ¿Qué precio se pagó por nuestra comodidad? El puente blanco me enseñó algo que nunca olvidaré. Hay cosas en este mundo que funcionan con reglas diferentes a las nuestras. Hay fuerzas que exigen tributos que ninguna persona civilizada debería pagar. Y hay lugares donde lo antiguo y lo moderno se encuentran de maneras terribles. Si alguna vez tienen que cruzar el puente blanco de San Cristóbal de las Casas, háganlo rápido. No miren hacia abajo. No se detengan en el medio. Y si sienten ese frío extraño que sube desde el río, ese frío que no tiene nada que ver con el clima, aceleren y no miren atrás, porque hay cosas que es mejor no ver. Hay verdades que es mejor no conocer. Y hay puentes que se mantienen firmes por razones que nadie debería tener que entender. Yo lo sé. Yo estuve ahí. Y aunque han pasado décadas, aunque tengo canas y arrugas y una vida completamente diferente,
todavía despierto algunas noches empapado en sudor, escuchando el sonido del río, escuchando las voces de aquellos 7 que nunca encontraron paz. Aquellos 7 que sostienen el puente blanco desde la oscuridad. Y lo peor de todo es saber que su sacrificio funcionó. El puente sigue en pie, sólido, eterno, alimentado por algo mucho más oscuro que el cemento y las piedras, algo que el río nunca olvidará. Hola, mi nombre es Luis y lo que voy a contarles sucedió hace algunos años en un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México. Esta es la historia del Duende de la Hamaca, una leyenda que todavía hace que muchas familias en esa región se nieguen a dormir en hamacas cuando cae la noche. Lo que comenzó como simples rumores se convirtió en una serie de sucesos inexplicables que aterrorizaron a comunidades enteras. Yo fui testigo de algunos de estos acontecimientos y créanme, hay cosas que uno ve que nunca logra olvidar. Todo comenzó en un rancho ganadero llamado Las Brisas, un lugar tranquilo donde las familias vivían del campo y la cría de animales. Era pleno verano, y el calor era insoportable, de esos que te hacen buscar cualquier sombra para descansar. Don Tomás, un hombre mayor que había trabajado toda su vida en ese rancho, tenía la costumbre de echarse una siesta en su hamaca después del almuerzo. Era algo que hacía desde que era niño, una tradición que nunca había abandonado. Ese día, como cualquier otro, don Tomás se recostó en su hamaca bajo la sombra de un árbol de mango. Su esposa estaba en la cocina preparando la cena mientras sus hijos trabajaban en el establo. La tarde parecía normal, con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Pero lo que sucedió después cambiaría para siempre la vida de esa familia. Según me contó más tarde su hijo mayor, estaban guardando las herramientas cuando escucharon un grito desgarrador que venía de la casa. Corrieron tan rápido como pudieron, y lo que encontraron los dejó helados. Don Tomás estaba en el suelo, cerca de la pared, con la hamaca enredada alrededor de su cuerpo. Tenía los ojos desorbitados y respiraba con dificultad. En su mano apretaba un machete que usaba para cortar la maleza, y lo sostenía como si estuviera defendiéndose de algo invisible. La esposa de don Tomás lloraba sin parar mientras trataba de ayudarlo a levantarse. El hombre temblaba de pies a cabeza y repetía una y otra vez que algo lo había jalado, que una fuerza invisible lo había sacado violentamente de la hamaca y lo había estrellado contra la pared. Al principio, todos pensaron que había tenido una pesadilla o quizá un mareo por el calor, pero las marcas en su cuerpo contaban otra historia. Tenía moretones profundos en los brazos y las piernas, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza inhumana. Los días siguientes, don Tomás no quiso volver a acercarse a esa hamaca. La mandó quemar de inmediato, pero el miedo ya se había instalado en su corazón. Dejó de dormir bien, se despertaba en las madrugadas sudando frío y diciendo que sentía que algo lo observaba desde las sombras. Su familia trató de calmarlo, de hacerle entender que todo había sido un accidente, pero en el fondo, ellos también comenzaban a sentir que algo no andaba bien en ese lugar. No pasó mucho tiempo antes de que otros vecinos empezaran a reportar cosas similares. A unos kilómetros de Las Brisas, en la casa de una familia que conocía a don Tomás, sucedió algo parecido. El padre de esa familia, un hombre llamado Julio, también fue atacado mientras dormía en su hamaca. Esta vez fue peor. Sus hijos lo encontraron tirado en el piso con la hamaca rasgada, y él gritando que un duende pequeño, con ojos brillantes y manos huesudas, lo había jalado mientras dormía. Julio juraba que había visto a esa criatura, que había sentido su aliento frío cerca de su rostro antes de ser lanzado al suelo. Describía al duende como algo pequeño pero extraordinariamente fuerte, con una risa burlona que le helaba la sangre. Decía que cuando trató de defenderse la criatura desapareció en el aire, dejando solo un olor extraño, como a tierra mojada y flores marchitas. Las noticias corrieron como pólvora por todo el pueblo. Las familias comenzaron a hablar entre ellas, compartiendo sus propias experiencias. Algunos decían que habían escuchado risas en medio de la noche, otros que habían visto sombras moviéndose cerca de las hamacas. Había quienes juraban que sus hamacas se mecían solas,
incluso cuando no había viento. El miedo se apoderó de todos, y las hamacas que antes eran símbolo de descanso y tranquilidad, ahora se veían como objetos malditos. Mi familia también vivía en esa zona y recuerdo perfectamente cuando mi padre nos reunió una noche para decirnos que descolgáramos todas las hamacas de la casa antes de que oscureciera. Mi madre, que siempre había sido escéptica con estas historias, esta vez no discutió. Había algo en el ambiente, una tensión que todos podíamos sentir, como si algo invisible nos observara constantemente. Yo era apenas un adolescente en ese entonces, pero recuerdo que una noche me quedé despierto porque no podía dormir. Estaba acostado en mi cama cuando escuché un ruido extraño que venía del patio. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me asomé por la ventana y lo que vi me dejó paralizado. Nuestra hamaca que habíamos descolgado y guardado en un rincón del patio estaba colgada nuevamente y se mecía de un lado a otro, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Quise gritar, despertar a mis padres, pero la voz no me salía. Me quedé ahí, pegado a la ventana, observando cómo esa hamaca se movía con un ritmo constante, como si alguien se estuviera meciendo tranquilamente en ella. Lo más aterrador era que podía escuchar una especie de cantureo, una melodía extraña que nunca antes había oído, como si fuera una canción de cuna pero distorsionada, perturbadora. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, tal vez fueron minutos que se sintieron como horas. De repente, la hamaca dejó de moverse de golpe, como si lo que estuviera ahí se hubiera dado cuenta de que yo lo estaba observando. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y en ese momento juré que vi dos pequeños puntos brillantes, como ojos, que me miraban directamente desde la oscuridad del patio. Fue entonces cuando logré reaccionar y corrí a la habitación de mis padres. Mi padre salió con una linterna y revisó todo el patio. La hamaca estaba nuevamente en el suelo, exactamente donde la habíamos dejado, pero él también sintió algo extraño. Me dijo que el aire estaba frío, demasiado frío para ser una noche de verano, y que había un olor raro que no lograba identificar. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. Nos quedamos todos juntos en la sala hasta que amaneció, con las luces encendidas y las puertas bien cerradas. Los días siguientes fueron aún peores para todo el pueblo. Más personas empezaron a tener encuentros con lo que todos ya llamaban el duende de la hamaca. Una señora del mercado contó que su esposo había quedado tan asustado después de ser atacado que tuvo que ir con el curandero del pueblo. El curandero, un anciano que conocía todas las leyendas y secretos de la región, les dijo algo que nadie esperaba escuchar. Según él, años atrás, mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera, había vivido en esa zona un hombre muy malo que le gustaba hacer sufrir a la gente. Este hombre tenía la costumbre de colgar su hamaca en diferentes casas, aprovechándose de la hospitalidad de las familias campesinas. Pero no era un invitado normal, robaba cosas, asustaba a los niños y causaba problemas donde fuera que se quedaba. La gente del pueblo comenzó a temerle y a rechazarlo. Una noche, cansados de sus abusos, un grupo de hombres del pueblo lo confrontó. Hubo un forcejeo y el hombre terminó enredado en su propia hamaca. En el forcejeo, la cuerda se rompió y él cayó golpeándose la cabeza contra una piedra. Esa fue su última noche en este mundo. Pero el curandero decía que su espíritu jamás encontró paz, que quedó atrapado, condenado a vagar eternamente buscando hamacas donde descansar, lleno de rabia por lo que le había pasado. El curandero explicó que este espíritu se había convertido en un duende, una criatura pequeña y maliciosa que encontraba placer en aterrorizar a las personas de la misma manera en que él había sido aterrorizado en vida. Por eso atacaba a quienes dormían en hamacas, por eso las mecía en las noches, por eso se sentía su presencia cerca de ellas. Era su forma de vengarse, de hacer sentir a otros el mismo miedo que él sintió en sus últimos momentos. Después de escuchar esta historia, muchas familias decidieron deshacerse por completo de sus hamacas. Las quemaron, las enterraron
o simplemente las regalaron a personas de otros pueblos que no conocían la leyenda. Pero incluso así, los encuentros no cesaron completamente. Había casas donde todavía se escuchaban ruidos extraños por las noches, donde las sombras parecían moverse solas y donde el aire se volvía helado sin razón aparente. Mi familia decidió mudarse unos meses después. No podíamos seguir viviendo con ese miedo constante. Recuerdo el día que nos fuimos. Miré hacia atrás y vi nuestra casa vacía, con ese patio donde tantas veces había jugado de niño. Pero ahora ese lugar me daba escalofríos. Sabía que algo oscuro se había quedado ahí, y que probablemente seguiría ahí por mucho tiempo. Han pasado años desde entonces y he vuelto a visitar esa región solo un par de veces. La gente de allá todavía habla del duende de la hamaca en voz baja, como si tuvieran miedo de que mencionarlo pueda invocarlo. Los ancianos les advierten a los jóvenes que nunca duerman en hamacas después de que oscurece. Y si ves una hamaca meciéndose sola en la noche, lo mejor es que te alejes rápidamente y no mires atrás. Yo aprendí esa lección de la manera más difícil. Todavía tengo pesadillas sobre aquella noche en que vi los ojos brillantes mirándome desde la oscuridad. A veces, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar de nuevo ese cantureo escalofriante, esa melodía que no pertenece a este mundo. Y aunque ahora vivo lejos de Chiapas, cada vez que veo una hamaca, un escalofrío recorre mi espalda y recuerdo que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que es mejor dejar en paz. Dicen que el duende sigue ahí, esperando en las sombras, buscando su próxima víctima. Por eso, si alguna vez visitas Chiapas y alguien te ofrece dormir en una hamaca, piénsalo 2 veces, porque nunca sabes si estarás durmiendo solo o si algo pequeño, antiguo y lleno de rencor estará esperando para mecerte hacia la oscuridad. Esta es la leyenda del duende de la hamaca, y aunque muchos prefieren pensar que es solo un cuento para asustar niños, quienes la hemos vivido sabemos que hay verdades que son más aterradoras que cualquier mentira.